Si el Padre se llama Jesús, ¿esto significaría que Jesús resucitó a Jesús? Pues esta pregunta la formulan pensando que una persona divina que es Dios resucitó a otra persona divina que es el mismo Dios. Bueno, Dios le bendiga a todos los hermanos en Cristo que van a ver este video. Aquellos que no compartan la fe trinitaria, igualmente le pido a Dios que le bendiga. Aquí vemos a este sujeto, quien pertenece a la secta Solo Sin Jesús, negando la distinción personal entre el Padre y el Hijo. Él, vamos a demostrar a través de sus propias palabras cómo opera el espíritu del engaño, el espíritu del anticristo, para negar la muerte del Cristo, para negar una verdadera encarnación del Cristo, el Hijo de Dios, y para negar que el Cristo, el Hijo de Dios, murió por nosotros. Vamos a seguir escuchando a este falso maestro de la secta Solo Sin Jesús. Como si Dios se hubiera muerto y se hubiera resucitado él mismo. Bueno, aquí él está declarando que Dios no murió ni se resucitó al mismo. Entonces, escuchen bien lo que él está declarando. Porque si ese a quien ellos declaran que se encarnó, porque citan 1 Timoteo 3:16 como perico, Dios fue manifestado en carne, Dios fue manifestado en carne, Dios fue manifestado en carne, para decir que el Padre, como ellos dicen que solo el Padre es Dios, porque niegan la distinción personal entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, entonces dice que fue el Padre que se manifestó en carne. Ya este sujeto no puede decir que el Padre murió, ese Padre que supuestamente se encarnó según ellos, o se manifestó en carne. Él no puede decir que murió, porque él dijo que Dios no murió ni se resucitó él mismo. Entonces, ¿quién murió por ustedes, la secta anticristiana Solo Sin Jesús? Por ustedes no murió nadie, según las palabras de este sujeto. No murió nadie por ustedes. De manera que ustedes están sin sacrificio de redención. Ya él no puede decir que ese que murió es el Padre, porque dice que Dios no murió ni se resucitó él mismo. Pero sigamos escuchando el engaño de este personaje. Pero esto no es lo que dice la Biblia. Lo que realmente dice la Biblia en 1 Timoteo 3:16 es que Dios fue manifestado en carne. Escúchelo bien, nuevamente se lo digo, él repite como perico este texto, y esto es algo normal en los anticristianos de la secta Solo Sin Jesús. Dios fue manifestado en carne, Dios fue manifestado en carne, Dios fue manifestado en carne, y después dicen, solo el Padre es Dios. Porque es lo que dicen, solo el Padre es Dios, negando la distinción personal entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, dicen que fue el Padre que se manifestó en carne. Pero niegan que el Padre murió. Entonces ellos están negando una verdadera encarnación. Para ellos, ese Cristo Padre que ellos predican, sabemos que es falso, pero para ellos ese Cristo Padre no se encarnó, no se unió hipostáticamente a un cuerpo, sino que solamente fue una posesión. Lo que esta gente predica realmente es algo terrible, es una doctrina que viene del mismo infierno, es una doctrina que niega la encarnación del Cristo. Para ellos, ese que se manifestó en carne, como ellos dicen, el Cristo Padre, porque para ellos Cristo es el Padre, para ellos no se encarnó realmente, solamente fue una mera apariencia, y sabemos que son los gnósticos. Esta es la idea gnóstica que enseña que la encarnación del Cristo fue simplemente una mera apariencia y que la muerte del Cristo fue una mera apariencia. Bueno, ya él declaró que Dios no murió y que Dios no se resucitó a mismo, entonces él está negando una verdadera encarnación. Para él no hubo una verdadera encarnación, sino que lo que él presenta es algo satánico, porque lo que él presenta no es una encarnación, sino que lo que él está presentando es una posesión. Y aquí vemos nuevamente la herejía de esta doctrina peligrosa anticristiana. ¿Cuál Dios? Pues el único Dios y Padre de todos. Y en primer... Escúchelo, ya había negado que Dios murió y que Dios se resucitó al mismo, pero acá está diciendo que Dios se manifestó en carne. El Padre, hablando del Padre, porque para ellos solamente el Padre es Dios. Entonces ya él no puede declarar que el Padre murió, entonces los solo Jesús están sin sacrificio. No, nadie murió por ustedes, y él va a declarar ahora que solamente murió un pedazo de carne, o murió una carne. De Pedro 3:18 dice que fue muerto en la carne, pero vivificado por el Espíritu. Aquí vemos nuevamente, muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, es lo que dice el texto. Vamos a ver cómo tuerce el texto este amigo.
Y vamos a demostrar la doctrina del anticristo profesada por la boca de estos falsos maestros. Demostrando abiertamente que no fue una persona divina Escucha. resucitando a otra, sino que el único Dios y Padre se manifestó en carne y en esa carne manifestó su nombre Jesús. Pero lo que murió no fue otro Jesús, fue su carne, la... Escúchelo. Escúchelo. Fue el mismo quien está declarando que lo que murió fue una carne. Él tiene a una carne impersonal muriendo. Pero declara, Romanos capítulo 8, verso 3, que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne. Nos dice que vino el Padre. Y dice 1 Juan capítulo 3, verso 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo, de manera que no se manifestó en carne el Padre, sino que se manifestó en carne el Hijo de Dios, enviado por el Padre. Y él cita 1 Pedro 3:18, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Entonces él dice que lo que murió fue la carne. No, el texto no está diciendo que murió la carne, no mienta, amigo. El texto dice muerto en la carne, no muerta la carne, como usted pretende hacernos creer. Pero resulta, mi amigo, que que es una preposición, indica en qué lugar, tiempo o modo se realiza lo expresado por el verbo a qué se refiere. Indica en qué lugar, tiempo o modo se realiza lo expresado por el verbo a qué se refiere. De manera que allí no está diciendo que murió la carne, sino que murió aquel quien estaba unido a esa carne, o aquel quien estaba encarnado. Usted niega una verdadera unión hipostática, usted niega una verdadera encarnación, y lo que usted está presentando es una mera posesión. Una posesión que la Biblia no enseña, porque no es eso lo que enseña la Biblia, mi amigo. Aquí vemos la doctrina del anticristo negando que Jesucristo vino en carne. Porque si Jesucristo vino en carne, Él murió como un verdadero hombre. Pero para este sujeto, Jesucristo no vino en carne, sino que solamente tomó posesión de un cuerpo. Y no murió, sino que solamente fue una mera apariencia, sino que lo que murió fue un pedazo de carne impersonal. Pero dice 1 Juan capítulo 4, verso 2, en esto conoced el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Dice que ha venido en carne. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Este sujeto está negando que Jesucristo ha venido en carne. Pero no solamente eso, sino que tiene un problema grave con Lucas capítulo 24, verso 39. ¿Sí? Porque para ellos el Padre no muere, porque el Padre es espíritu. Pero resulta que en Lucas 24, 39, vemos a Jesucristo después de resucitar con un cuerpo glorificado declarando: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, porque un espíritu no tiene carne ni sangre como veis que yo tengo. Entonces ellos tienen al Padre dejando de ser espíritu, ¿cierto? Y diciendo: yo tengo sangre y carne, y un espíritu no tiene carne y sangre como yo tengo. ¿Qué pasa? ¿En dónde queda el falso Padre encarnado que usted predica, amigo? Usted lo que predica es un engaño, una mentira. El falso Padre encarnado que usted predica no existe. Deje de engañar a la gente, mi amigo. Y tiene otro problema aún más grave con Apocalipsis capítulo 1, versos 17-18. Porque para este amigo, solo sin Jesús, solo murió una carne impersonal. Pero resulta que aquí en Apocalipsis capítulo 1, versos 17-18 vemos a Jesucristo declarando, diciendo: yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Entonces usted tendría a un pedazo de carne impersonal, y es blasfemo lo que usted está enseñando, mi amigo. Está blasfemando contra el Cristo, el Hijo de Dios. Porque usted tiene un pedazo de carne impersonal diciendo en Apocalipsis 1, 17-18 que Él es el primero y el postero, el que vive y estuvo muerto. Su doctrina, mi amigo, no es la doctrina bíblica. Su doctrina no es la doctrina de Cristo. El Cristo que usted predica no es el Cristo de la Biblia. Usted predica un falso Cristo Padre que, aunque dice que fue manifestado en carne, después lo niega diciendo que ese falso Cristo Padre que usted predica no murió, sino que lo que murió fue un pedazo de carne. Mi amigo, usted es blasfemo.
es blasfemo y usted es usado por el anticristo. ¿Para qué? Para negar una verdadera encarnación de Jesucristo, el Hijo de Dios, y para negar al Hijo de Dios. Porque la finalidad y el propósito de su secta es desaparecer al Hijo de las Escrituras. Y usted tiene ideas gnósticas, por eso ya lo dije en un video anterior, que la base o las raíces de la doctrina de los solos sin Jesús es gnóstica. Porque es el gnosticismo el que niega una verdadera encarnación. Y es el gnosticismo el que niega una verdadera muerte y resurrección, sino que para ellos la muerte y resurrección del Cristo solamente fue una mera apariencia. Pero resulta, mi amigo, que Pablo declara que si Cristo no resucitó, vana resulta nuestra fe. ¿Y cómo va a resucitar alguien que no ha muerto? Si según usted no murió, solamente murió un pedazo de carne. Entonces usted está haciendo vana la fe de Pablo y vana la fe de los demás apóstoles y vana la fe de la iglesia durante 2000 años, mi amigo. Su doctrina es una doctrina blasfema, una doctrina que niega al Cristo y que niega las Escrituras. Por eso ustedes tienen que hacer malabares con su doctrina. Toman un texto, lo sacan de contexto, luego dicen una cosa y como los chivotrufia ustedes mismos se contradicen diciendo otra. Tienen un Padre que fue manifestado en carne, pero luego dice que ese Padre no murió, que solamente murió la carne. Entonces el Padre jamás se encarnó, solamente hubo una posesión y lo que usted enseña es algo satánico. Arrepiéntase y salga de esa secta, mi amigo. Usted está en peligro de perdición si no se arrepiente y continúa creyendo y enseñando un falso Jesucristo solo, que no es el Jesucristo de la Biblia. Dios les bendiga.